FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy tengo conmigo a mi querido hermano Jaime Adams. Bienvenido, Jaime. Gracias, un privilegio siempre estar en la gran ciudad de México. Y ya tenía un ratito que no habías estado aquí con nosotros en el estudio. Sí, hace como 2 o 3 años, creo. Sí, ya tiene un rato, pero me da mucho gusto que tengas la oportunidad otra vez de estar con nosotros y que podamos tener una conversación hoy acerca de algunas de las lecciones más importantes sobre el ministerio pastoral que tú has podido ir aprendiendo a lo largo de los años. Pero antes de ir a eso, cuéntanos un poquito acerca de ti, acerca de dónde estás ahora y cómo Dios te ha traído hasta este punto. Pues realmente uno siempre quiere comenzar algo con la obra de Dios en su propio corazón. Pues unos 5 días después de mi nacimiento, pues mi madre tuvo un derrame cerebral que le dejó paralizada. Entonces fue necesario mis abuelos a cuidarme y todo esto, y mi abuelo tuvo un accidente horrible cuando yo tenía 3 años. Entonces esto fue años de muchas dificultades, y doy gracias a Dios a los 16 años a leer el primer capítulo de Juan y entender que es el Dios que hizo todo se hizo carne y realmente dio su vida por nosotros, y a entrar en unión con Cristo. Esto sí comenzó mi vida espiritual, y realmente doy gracias a Dios por el llamamiento de Dios al ministerio y servirle más de 55 años en el ministerio. 55 años. ¿Cómo es posible, no? Sí. Y se aprenden muchas cosas en 55 años, ¿no? Todavía estoy aprendiendo. Así es la vida. Y entonces, ahorita, ¿cómo es que Dios te ha traído al ministerio pastoral ahorita y cómo llegaste ahí? Yo creo que la lectura bíblica, por supuesto, ha tenido un punto de tanta importancia en mi vida. Sí, Señor. Pero a la vez, leyendo algo de la historia de los grandes hombres de Dios y su sacrificio por Cristo. Ahora, esta mañana yo leí esto de un punto histórico en Inglaterra, cuando los obispos, predicando la palabra de Dios, al cabo, pues se murieron en holocausto, realmente algo bastante grave. Y es algo famoso esto de Hugh Latimer y Nicholas Ridley, los dos. Y quiero leer algo de esto. Pues Latimer dice, cuando unos momentos antes del fuego, pues, ten buen consuelo, Master Ridley, ten valor, y literalmente haz el papel de hombre. Encenderemos este día en Inglaterra una vela que, por la gracia de Dios, confío que nunca se apagará. Y yo creo que esta historia en mi vida de leer la historia de la Reforma y la historia de los misioneros, pues Dios usó esto en una manera muy grande en mi vida, de ser hombre de Dios, hombre de Cristo, y vivir mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y así es como llegaste al ministerio pastoral. Dios te mostró que eso era donde te quería. El llamamiento, sí, de Dios llegó en esta forma, y por supuesto, realmente había un llamamiento después de ayudar a plantar una iglesia en Arizona,
Pues y después de los estudios en el seminario en Filadelfia, fue un llamamiento ir a Colombia y trabajar allá, pues como unos 7 años en los años de 70. Trabajamos en maravillosa Colombia. Sí, y vamos a estar hablando más acerca de lo que está Dios haciendo a través de Poema, que está ahí en Colombia, en un ratito. Pero, ¿cuáles son algunos de los principios del ministerio pastoral más importantes que tú podrías decir? Porque hay muchos pastores jóvenes, pastores como yo, que estamos viniendo en la siguiente generación y queremos entender de pastores con más experiencia cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener bien claros acerca del ministerio pastoral. Buena pregunta. No es cierto, todo el asunto para mí es que uno sea auténtico. Hombre que realmente conoce a Dios. Que sea algo tan real que uno tiene sabiduría no de sí mismo, sino algo que viene de Dios mismo y de la palabra de Dios. Quizás no sé si sería posible leer creo que es de Eclesiastés, el capítulo 12, comenzando con el versículo 9. Tiene algo sobre la sabiduría que el hombre de Dios, uno que va a enseñar a los demás, debe ser hombre auténtico con la sabiduría de Dios. Si uno va a enseñar a otros la sabiduría de Dios, claro, uno mismo tiene que tener esto así hasta sus uñas. Sí, parte de quién es en la presencia de Dios. Y no recuerdo exactamente, pero creo que es el versículo 9, si tiene una Biblia allá. Qué bonito en estos días, ya todos tienen una Biblia electrónica. Sí. Entonces ya está. Dice, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Entonces hay este asunto de sabiduría, que uno debe tener sabiduría, y esto viene de Dios y no de la filosofía o razonamiento humano, pero es algo que viene de Dios y realmente llega por el Evangelio de Cristo Jesús, que hay este asunto de que hay, como dice Pablo en primera carta a Timoteo 1:15, creo que es una palabra que debe ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como el peor. Sí. Y el Evangelio ha entrado uno, y es algo que ha cambiado, que ya tiene sabiduría, que realmente cambia su manera. Y yo quiero decir esto para los pastores, que a veces pueden ser como muy profesionales, hacer sus estudios, aprender tantas cosas del Antiguo Testamento, el hebreo, arameo, y el Nuevo Testamento, el griego, y así estudiar muy bien y hacer todas estas cosas, pero realmente la sabiduría comienza en la presencia de Dios y ser un marido como Cristo y ser un padre con sus hijos, porque ¿cómo podemos vivir predicando si no estamos practicando esto en nuestra propia casa? Claro. ¿Cómo podemos predicar sobre el amor de Cristo si no estamos amando a Nuestra Señora? Claro. Mostrando este amor con nuestros hijos. Y Pablo dice eso, ¿no? Cuando habla acerca de los requisitos para los ancianos, dice que gobierne bien su casa. Sí, si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar en la iglesia? Y creo que hay algo aquí que quizás puede ser como una ayuda para pastores. Pues un pastor joven pues tiene hijos.
que pues ya recién nacidos, 2, 3, 6 años. Y todavía, pues uno mismo no puede ser ninguno cristiano. Claro. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer un cristiano. Sí. Pero sí, creo que como Tito dice, la carta a Tito, pues sí, que los hijos sean, y algunas de nuestras traducciones tienen creyentes, pero realmente creo que la palabra también es traducido fieles, porque uno no puede ser un creyente. Claro. Pero mientras que ellos están bajo en nuestro hogar, nuestra autoridad, pues deben vivir, como dice Pablo, sin escándalo. Deben vivir bajo la autoridad de la casa donde están. Entonces, así son los requisitos de esta práctica en el hogar del pastor. Yo digo siempre a los pastores, especialmente en esos momentos de la carga, en el culto de ordenación, pues su primera iglesia es su señora. Ella es la primera iglesia. Debes amarle como Cristo ha amado a su iglesia. Y Jaime, espero que también esto sea de ánimo para algunos, porque yo he visto pastores que luchan con la rebeldía de sus hijos en algún momento en el que de repente entran en una fase de rebeldía, y no es necesariamente que el pastor ha hecho algo mal como padre, simplemente es el hecho, como decías, la salvación es de Dios y tenemos que aprender a confiar en que Dios es el que va a transformar sus corazones, no nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles como padres, enseñarles el camino, pero a veces se rebelan y hay momentos en los cuales un hijo inclusive abandona la fe y dice: yo ya no quiero tener nada que ver con Cristo y con el Evangelio. Pero esto no necesariamente descalificaría a un pastor si es que él ha buscado ser un padre fiel a la palabra. Pues yo digo que mientras que está viviendo bajo su techo, pues hay que tener esta autoridad. Pero creo que también debemos ver que un hijo que sale del hogar, digamos que tiene ya sus 20 años y sale por otros lados, pues esto no va a quitar uno del ministerio, pues él ha trabajado y ha enseñado esto. Y quizás en este momento tenemos que pensar, es tan importante practicar la fe cristiana en el hogar, no por la fuerza. Es decir, hemos leído los reformadores, los puritanos, y ya vamos a tener devocionales de 1 hora o media hora, así todos los días. Y los hijos están allá, ¿y cuánto tiempo más? Pero yo creo que es mucho mejor pensar que debemos enseñarles en tal forma que ellos tienen gozo en esto. Es quizás como casi cualquier cosa. A veces yo pregunto a los jóvenes o a los niños cuál es su materia favorita en la escuela o en el colegio, y ellos dicen la matemática o yo no sé. Yo siempre recuerdo que el mío fue el béisbol, porque yo pues jugaba bastante bien el béisbol, entonces quería jugar más. O la educación física. Entonces esto tiene algo importante para los padres, los pastores. Es decir, enseñar en tal forma que ellos quieren más. No como una cosa forzada, sino una cosa que llega y ellos tienen interés en esto. Y creo que esto nos trae el segundo punto de este pasaje de Eclesiastés, que a veces pues uno piensa que el ministerio pues no es algo de trabajo. Y creo que el ministerio es trabajo 24 horas por día.
porque ya a las 2 de la mañana hay una llamada, alguien se murió, Sí. hay una llamada que hay problemas en el lugar, el esposo está con pues, problemas y cosas, y la vida del pastor Sí, sí. es todo el tiempo. Y también, quizás si puede hacerme el favor, todavía tiene este pasaje, estoy pensando en este pasaje sobre el ministerio, en los versículos 10, 11, ¿qué dice? Bueno, habíamos leído el 10, palabras agradables de escribir correctamente, palabras de verdad, y luego dice el 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Pues creo que esos 2 versículos tienen algo de buscar las palabras aceptables, buscar palabras apropiadas. Es trabajo. Un sermón tiene esto. Sí. Además, como en el hogar. Y consejería bíblica es tan importante. Sí. Sí. Yo creo que hay algo interesante en la vida de Lutero. Como muchos saben que Lutero tradujo el Nuevo Testamento mientras que él estaba en el castillo de Wartberg, allá pues unos 10 meses realmente, pero de poco tiempo, como no recuerdo como cuántos meses, como 3 meses, él tradujo realmente el Nuevo Testamento. Pero tenía este asunto de traducir como la madre de la casa hablaba con sus hijos. En lugar de traducir con palabras de latín y cosas muy grandes de teología, en lugar de decir, pues el niño debe obedecerme, ella dice, haga caso. Es algo que llega. Ajá, sí. Y este es el alemán de Lutero. De Él Nuevo Testamento. tradujo de tal forma como los alemanes tenían algo contra los judíos, él trabajaba para traducir en tal forma que los alemanes no sabían que Moisés era judío. Es decir, ponerlo en palabras tanto de alemán, Ajá, un lenguaje de ellos. sí. Y esto requiere trabajo. Y nosotros debemos trabajar en el sermón y con la consejería bíblica tan importante esto. Claro, eso me llama mucho la atención, el esforzarse en poner las cosas en palabras que la gente realmente puede entender y que son familiares a ellos. O sea, ese es el lenguaje que ellos usan todos los días. Y cuando estamos predicando, estamos tratando de hacer eso, comunicar las verdades de la palabra de Dios a la gente y buscamos qué maneras usar para que ese mensaje se comunique de una manera fiel, pero relevante para la gente, en el sentido de que entienden cómo se conecta con su vida diaria y con el lenguaje que usan todos los días, ¿no? Es esta contextualización. Sí, creo que siempre yo recuerdo un sermón que predicó. Yo sé que no debemos tener santos los protestantes, ¿no? Pero Carlos Spurgeon, pues, él predicó un sermón una vez que fue una invitación de la Asamblea General de los Metodistas allá en Inglaterra. Entonces él comenzó que ya voy a predicar un sermón sobre la elección eterna de Dios, que ustedes van a tener amor por esta doctrina tanto de la soberanía de Dios. ¿Y cómo es que uno va a predicar un sermón a los metodistas que no eran al lado del calvinismo, sino al lado del arminianismo? Pero él tenía una manera de llegar con la doctrina bíblica así, con estas palabras de la gloria de Dios. ¿Cómo es no vamos a creer esto? Sí. Entonces yo creo que hay algo de trabajo en eso. A la vez, creo que el pasaje nos habla de, ¿cómo es la palabra? ¿Aguijones? Aguijones, ajá.
Las palabras de los sabios son como aguijones. Y esto sí es algo doloroso. Y a veces como predicadores sí debemos, así con la palabra de Dios, llegar, no como una cosa que tenemos personalmente sobre algún asunto, pero la palabra misma sí llega con estas verdades. Y los que ya como dormilones están en la congregación espiritualmente, ojalá que no durmiendo mientras que estamos predicando, Sí. pero ya espiritualmente hay necesidad de pegarlos con la palabra, con amor, y pegarlos de tal manera que ellos tienen fundamento para vivir. Y esto es la segunda parte, ¿no? Como dice, ¿cómo es la palabra que usa? Como clavos bien clavados. Sí, clavos. Y esto sí, así, puestos. Entonces yo creo que todo esto requiere en el ministerio trabajo. No es algo, mañana otra cosa. Constantemente estamos orando, buscando cómo podemos hacer el trabajo del Señor. Y Jaime, ¿cuáles son las cosas? Estoy pensando en esto ahorita. No necesariamente hemos planeado toda esta conversación, pero me viene a la mente, ¿cuáles son los aspectos que realmente un seminario ayuda mucho a la preparación teológica de alguien? Pero ¿cuáles son algunos de los aspectos que no se pueden aprender en un seminario? Que son necesarios para un pastor. Pues creo que parte de la vida cristiana que está necesarios es la tentación. Que uno puede pensar que otros, pues mire, tienen tantos problemas, pero cuando uno está bajo tentaciones, dificultades, dolores, problemas, y Dios nos lleva a través de todo esto, por medio de todo esto, son cosas que no podemos aprender solamente de libros, ni tampoco de unos años de estudio en un seminario, sino es en el seminario de Cristo Jesús, que Él nos, pues, anda con nosotros. Es interesante, cuando Nancy y yo, pues, ya vamos a cumplir 55 años de matrimonio este mes entrante, a recordar los momentos tan preciosos de la presencia de Dios. Es interesante que recordamos los momentos de lágrimas con los hijos, momentos de dificultades, problemas. Es como Dios nos ha guiado, como Dios ha estado con nosotros. Y es algo de recordar que el pastor es nuestro pastor y Él está con nosotros durante los momentos más difíciles, momentos de los cuales que ni podemos explicar, pero Dios está con nosotros. Esto sí. Y esa es la parte más importante. Y bueno, esto creo que ha sido de mucha ayuda, Jaime, a nada más meditar en algunos de estos aspectos de lo que es la vida pastoral y de cómo es que nosotros como pastores y los que vienen también después de nosotros podemos tomar estos principios y buscar ser fieles al llamado que Dios nos ha dado. Entonces, gracias a Dios, Jaime, por tu vida. Y gracias a Dios por el legado que estás dejando para otros de cómo se ve el ministerio pastoral. Pues a Dios sea la gloria. Gracias por estos momentos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.